Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en buses Romani haciendo Santiago-La Serena-Santiago. En uno de esos buses Modasa Zeus 4. Es un viaje hacia el norte, salimos a las 15 horas Santiago-La Serena y vuelvo 23:45 La Serena a Santiago y Las Condes. Metro Estación Central. Línea 1 del Metro de Santiago es el punto de inicio de este viaje hacia La Serena, porque en esta estación, después de atravesar la estación del tren y el centro comercial Arauco Estación, llegamos al terminal San Borja, donde salen los buses que viajan al norte de Chile y donde está la empresa de buses Romani, que aquí tiene su ruta principal, el viaje Santiago-Coquimbo-La Serena. En la boletería pregunté los andenes de salida, 34 al 41, y ya después de eso tocaba esperar el bus. Con mucha sorpresa vi llegar uno de los buses Modasa Zeus 4 que tiene buses Romani, y ese bus de las 15 horas, justo el bus de mi viaje. Fue una grata sorpresa saber que viajaría en este bus, uno de los más nuevos que tiene buses Romani, la unidad 1700 para ser precisos, una joyita. Digo sorpresa porque mi idea del viaje era justamente viajar y grabar este bus, pero yo solo conocía el horario desde La Serena, 23:45. Entonces, gracias a Dios y esas casualidades de la vida, compré el boleto para las 15 horas y era el mismo bus. Yo pensé grabar este viaje en un Zeus 3 y volver en el Zeus 4. Serían 2 viajes y 2 videos, pero me tocó hacer la vuelta completa y haremos todo el viaje ida-vuelta en un solo video. Por eso es así, en esta unidad Modasa Zeus 4 con chasis Scania. Romani también tiene la opción de transporte de mascotas, por eso está la huellita y dice pet friendly. Aquí ya estoy subiendo al segundo piso de este bus Modasa Zeus 4. Este es el espacio de la ventana panorámica. En la noche viajaré en esta parte, en el asiento individual, pero por ahora lo veo desde aquí nomás, porque yo viajaré un poco más atrás. Ya habían comprado esos asientos. Fui el primer pasajero en subir, por eso el bus estaba vacío. Tenemos 31 asientos salón cama en este segundo piso, configuración 2 y 1, y abajo son 12 butacas, pero las veremos al final de este viaje. Aquí en el final este será asiento 31. Hace tiempo que quería viajar en estos buses de Romani, les tenía puesto el ojo, ya hice un viaje y tengo un video, pero de hace muchos años, en un Zeus 3, cuando empecé a hacer estos episodios de Ando en Bus en 2018, hace mucho, o yo siento que es mucho, y yo ahora viajaré en el asiento número 10. Comenzamos a salir del terminal San Borja, un día de semana muy tranquilo, día miércoles, salida puntual a las 15 horas. Cuando planifiqué el viaje y compré los pasajes, que les voy a mostrar en la ficha, había 2 horarios que me servían: 15 horas, que es este bus, y 16 horas, que ese bus viaja a Coquimbo, La Serena y termina en Vicuña, en el Valle del Elqui. Elegí el bus de las 15 horas netamente porque así podía llegar un poco más temprano. No quedaba tan justo de tiempo si el bus sufría un atraso o pasaba algo en la ruta, que son cosas que pueden pasar y uno planifica los viajes de esa manera. El viaje a La Serena generalmente son 6 horas, así que si salgo a las 15 horas debería llegar a las 21 horas y me da un espacio de tiempo. Santiago, por otro lado, estaba muy tranquilo, parecía fin de semana, o al menos mi percepción de las cosas era así. Yo estaba muy relajado mirando la ciudad, la autopista, los buses que pasamos, los paisajes urbanos. Hay mucha gente a la que no le gusta Santiago, pero a mí me encanta. Debo ser un santiaguino extraño. No sé si podría vivir en otra ciudad. Quizás sí, pero la quiero, tal como quiero muchas cosas en mi vida. Les contaba que mi asiento era el 10. Estos buses tienen paqueteras y una luz en la numeración de los asientos. Esto último el Zeus 3 no lo tiene. Justo pude ver cuando una pasajera reclinó su asiento y esto es el espacio de mi asiento. Generalmente este asiento suele tener más espacio, aunque yo no soy una persona alta y me sirven todos,
Yo mido 1,70 m. Un cachito menos si me corto el pelo. Tengo reposapiés para descansar las piernas. El clásico cinturón de seguridad, que hay que usarlo, obviamente. Hay posavasos y tengo mi bebida favorita. Y a un costado del asiento hay puertos USB para cargar dispositivos como el celular. Arriba tenemos aire acondicionado y luz de lectura. El bus estaba fresco, súper agradable. Y en el otro costado, esto es el botón de reclinación. Uno aprieta este botón, cargas de espalda hacia atrás y el asiento salón cama hará su reclinación para que puedas descansar mejor. Mi canal tiene las cosas que me gustan. Yo publico viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos. Me gusta combinar el transporte con paisajes, con cosas hermosas. Hay viajes en bus, como esta serie Ando en Bus. Hay viajes en micro, viajes en tren, viajes en barco. Que esos son pocos, pero hermosísimos. Viajes en avión buscando los mejores paisajes de cada ruta. Me considero afortunado de poder viajar así, poder trabajar en algo que me gusta y tener esta flexibilidad de tiempo. De poder hacer viajes por el día, o poder hacer cosas nuevas, conocer personas nuevas. Doy gracias a Dios por eso. En el canal me gusta viajar a La Serena. Es una ciudad bonita, tranquila, puedo pasear, disfrutar de la playa, pero también en el caso de estos viajes con rebote, que le llamo yo, con ir y volver rápido, como son 6 horas, no es tan largo y puedo probar muchas empresas o muchos buses. Pese a todos los viajes que he mostrado, siempre llega algún bus novedoso, alguna empresa nueva o un bus que no he probado y que quiero viajar. Siempre hay algo que ver en el viaje a La Serena. Estoy en el primer piso del bus de esta unidad con chasis Scania y estoy acá para mostrar un poco de este espacio y poder ir al baño. Hay puerta del salón de pasajeros, puerta del baño y puerta de la tripulación del bus, que ya ven acá. Tengo que trabar el baño y ahí prende la luz e indica a los demás que el baño está ocupado. Entonces el espacio del baño tenemos espejo, hay lavamanos, también tenemos pasamanos, una ventana polarizada y como cosa positiva hay papel higiénico, aunque estos baños son solamente para orinar y el papel debe ir a la basura. No al inodoro, porque el inodoro del bus no está diseñado para recibir cosas que no sean líquidos. Aunque no tenía la ventana panorámica, igual podía ver algo de los paisajes del otro lado. Algo muy bonito fue que empezamos a ver el mar. Para mí siempre es bonito ver el mar. Yo creo que al crecer, dentro de las cosas que aprendí, una cosa linda fue aprender a disfrutar de todas las cosas pequeñas. Yo disfruto de todo. Todo. Veo el cielo y me sonrío. Veo el mar y sonrío. Veo a mi abuela y me sonrío. Veo un bus y me sonrío. Me paso la vida sonriendo, viendo detalles, disfrutando de cada cosa como una actitud. Es que pensar en el milagro de la vida es una maravilla. Yo no me explico cómo sale un árbol tan grande desde una semilla, o cómo es que tenemos memoria y conciencia, que tenemos historia y recuerdos, que podemos soñar, que podemos imaginar. ¿A dónde está eso en nuestro cuerpo? ¿Dónde creamos una realidad paralela a la que vemos o percibimos con los sentidos? ¿Dónde están esas cosas que solo guardamos en nuestras cabezas o nuestros corazones? También, por decir algo, recuerdo mi primer beso y esa sonrisa que no me sacaba nadie ese día. ¿Cómo puede existir algo tan bonito? Veo a mis papás, los escucho y siento que es tan bonito escucharlos. Yo sé que un día no estarán y desearé volver en el tiempo para estar un ratito más con ellos. Y con esa conciencia, sé que hoy es ese tiempo. Lo disfruto ahora y les digo todos los días que los quiero, aunque nunca será suficiente. Al crecer, he aprendido que la amargura no sirve para nada. Y no le sirve a nadie tampoco. La vida no es todo hermoso, siempre hay frustraciones,
dolores, problemas. Pero tener un corazón amargo solo te envenena y envenena a quienes te rodean. Porque eso sale por los poros, sale en la mirada, en los gestos, en las palabras, en las decisiones, en todo. Terminas envenenando todo. Y al revés, si te llenas de amor, terminas haciendo que cada día sea una primavera. Y eso va tanto en el amor propio como en el amor al prójimo. Porque si no te quieres, no te cuidas y no te tratas bien, ¿cómo vas a querer cuidar y tratar bien a otra persona? No se puede. El primer paso, creo yo, es sonreír. Sonreír y tratar de ser feliz. Tomar la decisión de ver el lado medio lleno de la vida. Hay un versículo bonito que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso está en Salmos 37. La vida es muy diferente cuando la ves desde el amor. Más allá de ser cristiano o no, que yo lo soy y me asumo como tal, en la vida todos pasamos cosas difíciles, pero por tener la vista en esas dificultades o las cosas que nos faltan, a veces nos perdemos esto, la belleza de la ruta, las escenas del camino de la vida. Nos perdemos los momentos porque estamos concentrados en el destino y no tanto en lo que estamos viviendo ahora. Y lo digo porque lo he vivido. Me he perdido de muchas cosas por esa mala actitud o ese mal enfoque. En algún punto de la ruta, justo había unos asientos desocupados y aproveché para cambiarme y poder ver el atardecer, la puesta de sol en el mar. Esto es hermoso, 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 hermoso. ¿O no? ¿Sí o no? Me llevé un librito de Iris. La verdad que yo traje para puro mostrarlo. Es que me pones chocho. Chocho es como los abuelitos, cuando ven a sus nietos y se alegran de puro verlos. Me pone feliz ver este librito. Todos los que he escrito en realidad, porque son mis libros, soy escritor, son como mis hijitos. Este tiene ilustraciones a color y tiene varios viajes extraordinarios o fantásticos, porque es el primer libro que hago que incluye fantasía. Y está hecho con mucho amor y mucho cariño. Bueno, a todo le pongo mucho amor y mucho cariño. Yo soy un convencido de eso. En la vida hay que amar, entregar, dar, tener y actuar de buena fe y no siempre esperar cosas de vuelta. Te llegan de vuelta, genial. Pero si no, yo me alegro de dar igual, de sonreír igual. Eso no me lo va a quitar nadie. Con la poca luz que quedaba tras el atardecer, porque ya se escondió el sol cuando estábamos en el camino, llegamos a la ciudad puerto de Coquimbo. Coquimbo y La Serena son una conurbación, esto lo he contado muchas veces. Coquimbo es el puerto y también zona de empresas pesqueras, junto con la pesca artesanal. Y La Serena es la capital regional, la parte administrativa y en parte también turística. Aunque ambas ciudades tienen sus atractivos turísticos, tienen lo suyo, cada una tiene mucho que aportar ahí. La conurbación y la zona recibe muchos turistas todo el año. A veces algunos cruceros de estos enormes barcos turísticos recalan en Coquimbo para conocer la zona. Es un destino muy bonito. El viaje hasta Coquimbo demora cerca de 5 horas y media, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo del tránsito, o si el bus se va por Ovalle, que ahí puede demorar un poco más. Pero en Romani no es así. Todos hacen Santiago, Coquimbo, La Serena directo. Después el bus salió de Coquimbo para ir a La Serena, nuestro destino. Al principio les conté que estaba muy feliz de viajar en el Zeus 4. Lo bueno de haber viajado de día es que pude ver, grabar y mostrar el interior de este bus con luz, diurna digamos. Es mucho más fácil porque los asientos son oscuros, las ventanas son polarizadas y de noche no se ve tanto. Y también en la noche uno busca dormir, entonces me salió mucho mejor que fuera de día. Estamos llegando al terminal de La Serena, que tiene bastante movimiento en estas horas de la noche, aunque después lo veremos con más buses todavía, cuando salgamos hacia Santiago. Para variar, fui el último pasajero en bajar, con eso puedo mostrar el bus vacío, como me gusta a mí.
Este es el primer piso del bus con 12 butacas cama iguales a las de arriba. Con eso hemos visto cómo es el bus por dentro. El bus se va para que lo limpien y lo preparen para la salida de la noche y yo me quedo en la terminal. Por mientras, veamos la ficha, les cuento algunas cosas y vemos el otro viaje hacia Santiago después. La unidad es un Modaza Zeus 4, chasis Scania K400, inscrito en enero de 2019 con 43 asientos salón cama, 31 asientos en el segundo piso y 12 asientos en el primer piso. Unidad 1700 de buses Romani. Usé el asiento 10 ahora y el asiento 3 en la vuelta. El boleto lo compré en recorrido.cl. Cada viaje me costó 17 y 18 mil pesos en salón cama, 18 y 20 dólares más o menos. Al comprar pasajes en Romani, todos los buses tienen la misma configuración de asientos, todos son salón cama y hay que considerar un par de cosas. Cada asiento tiene un valor diferente dependiendo de la ubicación en el bus y que los últimos asientos individuales del segundo piso están destinados para gente que transporta mascotas. Esos son los más caros. Las mascotas deben ir en un canil 60 por 40 por 35. Son mascotas pequeñas. Es el mismo asiento para la persona y para la mascota. En el sitio web propio de la empresa aparecen colores en los asientos. Los asientos verdes son los más baratos y los naranjos son los más caros. De horarios, Buses Romani tiene salidas desde Santiago, Valparaíso y Viña del Mar hacia las ciudades de Coquimbo, La Serena y Vicuña. Y en los horarios de regreso aparecen las unidades que pude ver ese día. Los buses Zeus 4 salieron a las 23:30 y 23:45 desde La Serena. En la noche tienen varias salidas pegadas. Como escritor, todos estos viajes son presentados por mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas, todos hechos con mucho cariño. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y agradecido de mi ángel Matías Pérez, Ceciño y Mariano por ser miembros del canal, junto con quienes dan sus super gracias, de verdad, gracias infinitas, gracias totales, como diría Gustavo Cerati. Esto ya es el terminal de La Serena por dentro, con la boletería de Buses Romani. El nombre de la empresa es porque es una empresa familiar, son hermanos, Roberto, Marcelo y Nino Tapia, de ahí viene Romani. El terminal estaba muy tranquilo. El terminal de La Serena también es uno de los mejores, tranquilo, con buenos negocios, buenos buses. Es uno de los que más me gusta en realidad en Chile. Un tiempo después llegó otro bus de Romani, que era el bus de las 16 horas, la otra opción que tenía para viajar. Este bus hace la ruta Santiago, Coquimbo, La Serena, Vicuña. Es uno de los horarios que sigue por el Valle del Elqui hasta llegar a Vicuña. El valle es súper turístico, súper bonito, un destino maravilloso. La mayoría de la flota actual de Romani son estos buses Modaza Zeus 3, actual digo al momento de grabar y editar el video. Estaba grabando los buses que iban llegando y justo empezaron a llegar algunos buses de Romani, los que salían en la noche hacia Santiago. Llegó uno de los buses que va hacia Valparaíso, que es la otra ruta que ya mostré en la ficha, y detrás venía el bus 1700, este hermoso Modaza Zeus 4 que me llevará a Santiago, de nuevo al terminal San Borja. Lo bueno es que uno de los conductores del bus me seguía en el canal, me reconoció, así que pude hacerle una mini entrevista después. Eso fue muy afortunado. Está bonito, se ve bonito este bus. Romani en esa franja nocturna tiene varios horarios. El viaje desde La Serena a Santiago o Valparaíso tiene puntos fuertes en la mañana, cerca de mediodía y sobre todo en la noche. Vemos el bus de 23:15 a Santiago, que viene desde Vicuña, salió a las 22 horas, y 23:25 a Viña del Mar, Valparaíso.
Los dos son Modaza Zeus 3. Este otro es 23:35 hacia Viña del Mar y Valparaíso. Y a las 23:30 hacia Santiago estaba otro Modaza Zeus 4. Ese es el bus 1702. Si viajan a esa hora, viajarían en ese bus. Veamos por mientras la entrevista que le hice a Víctor Gabriel. Víctor, Hola, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo buses? 25 años, más o menos. 25 años. Sí, camión y bus en realidad. Ha sido... ¿Y cómo partiste? Bueno, tengo un primo, él es de Rancagua, en camión es cobrero, Ya. bajando cobre allá el teniente en Rancagua. Y él me enseñó este oficio, profesión, no sé cómo decirlo, pero para mí es bonito. Y viajando en distintas empresas he estado, súper rico, me gusta a mí el transporte. ¿Le gusta su trabajo? Sí, me gusta. ¿Cómoda el Scania? ¿Todo bien? Sí, el Scania, muy buena máquina, Opticru, mecánica avanzada, vienen con descenso programado, no hay que estarlas enganchando como antiguamente. Esta no, tú lo programas y las puestas, las bajas, pero excelente. ¿Algo más que quieras comentar a la cámara? No, felicitarte por tu canal, yo te sigo, me respondes todo, te felicito, de repente andas de madrugada, cualquier horario se te veía, yo te veo. De repente bajando los terminales con el frío que hace en el sur, la lluvia, te he visto, te felicito, en realidad lo que hace, te felicito. ¿Qué más te puedo decir? Te admiro, ojalá que mantenga eso, esa condición de ser bien en lo tuyo. Como apasionado, digamos. Claro, Fue una buena entrevista, es grato poder recibir el cariño de la gente. Para este viaje nocturno, les conté que viajaré en el asiento 3, de asiento panorámico individual. No estaba disponible en el viaje de ida, pero sí en la vuelta hacia Santiago. Este es el espacio de los asientos panorámicos. Como el bus llegó temprano a la zona de andenes, me subí otra vez como primer pasajero e hice varias fotos y videos con el bus vacío. Lo que me gusta de estos asientos panorámicos, además de la vista, es la privacidad, porque nadie viene a esta zona en toda la noche. No hay nadie que circule en los pasillos. Aquí tengo el espacio para estirar las piernas también, un asiento muy agradable. Y esto es la vista de mi asiento con su reclinación. Y ahora les mostraré el ejemplo práctico de la reclinación de este asiento salón cama, aprovechando que estoy justamente en los asientos panorámicos. 23:45 y salimos en horario. Estoy en la cabina. Casi todos estos buses van a Santiago. Hay muchos, y en los fines de semana hay más buses todavía. Es súper entretenido estar por acá en el terminal. En cabina pude compartir con Víctor Gabriel Ríos y Luis Proboste, los dos conductores de este bus Romani. Les agradezco mucho por abrir las puertas del bus, de la cabina, poder conversar y compartir, conocer sus vidas. La vista del camino desde la cabina o desde la perspectiva de un tripulante del bus es diferente. Siempre tiene su cosa novedosa, algo divertido, algo que no suelen ver los pasajeros. La primera vez que subí a la cabina de un bus fue justamente un bus de Romani, en 2008, 2009, hace tiempo. Estaba tomando fotos en San Borja y el bus de Romani era precioso. Me encantó apenas lo vi, fue la primera vez que vi un bus de esta empresa y que supe de esta empresa. Hice hartas fotos de ese bus, los conductores me vieron tomando fotos, hablamos y bajé con ellos desde el terminal. Del terminal hasta la calle, pero fue muy divertido. Esa fue la primera vez que estuve en la cabina de un bus. Y ahora, muchos años después, en varios viajes, le puse el ojo a este Zeus 4. Lo veía en La Serena cuando tomaba fotos, lo veía en Santiago cuando llegaba en otros buses en la mañana. Y yo decía, ya viajaré en ese bus. Pero nunca pensé que podría coincidir con uno de los seguidores del canal, menos que estaría en la cabina y que podría conocer lo bonito de sus historias. Estuvimos muy cerca de no coincidir porque yo quería viajar el jueves, pero el asiento panorámico del viaje nocturno estaba ocupado y por eso decidí viajar el miércoles. Pensé en viajar en el otro horario, pero terminé viajando en el de 15 horas
Y tanto Víctor como Luis terminaban su jornada el miércoles. Llegando a Santiago quedaban con días libres. Entonces si hubiera viajado al día siguiente no nos habríamos conocido, no habríamos coincidido. Gracias a Dios coincidimos. Si pensaba que el viaje podía ser bonito, fue muchísimo mejor. Porque aparte de disfrutar los paisajes que fueron preciosos, también pude conocer su historia. O sea, la misma entrevista lo vieron, Víctor sigue el canal, como muchos de ustedes. Entonces es bonito también poder conocer a la gente que me ve. Yo atesoro la historia de la gente, lo que me cuentan, sus vidas. Víctor y Luis me contaban sus anécdotas e historias con los buses, con el transporte, mientras el bus atravesaba un cielo lleno de estrellas, muchas estrellas en la noche, y también con las primeras luces de amanecer en Santiago. No, hermoso, súper bonito. De las historias, de sus vidas, de todas las cosas que la gente comparte conmigo, yo aprendo. Siempre aprendo algo. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio, de este viaje y de este bus tan bonito. El horario de noche de este bus lo vieron en la ficha, pero lo cuento igual. Hicimos 23:45 La Serena, 23:59 Coquimbo. El bus llega a las 6 de la mañana a Las Condes. Llegando a Las Condes, el bus paró cerca de Parque Arauco y del Hotel Marriott. Esto es en Avenida Presidente Kennedy. Y saliendo hacia La Serena, el bus sale desde el paradero que tiene ETM en Presidente Riesco, a orillas de Parque Juan Pablo II, cerca de Manquehue, es relativamente cerca de acá. A las 6:30 el bus llega al terminal San Borja, en Estación Central, que fue el punto de inicio de este video. ¿Qué más decir, cierto? Gracias por la sintonía, gracias a Dios porque todo salió mucho mejor de lo que pensé o que planeé. Fue un viaje bacán. Cada vez el canal se hace más grande y más conductores me conocen o me ubican, los asistentes de los buses igual. Entonces recibo mucha buena onda. La gente que trabaja en esto ama su trabajo, te tiene que gustar, es mucho sacrificio y días fuera de casa. Entonces es bonito saber que a través de lo que yo hago, en parte se sienten reconocidos o valorados, o sienten que alguien sí reconoce el trabajo que hacen. Un saludo enorme para Víctor, para Luis y también a través de ellos para todos quienes trabajan en esto tan bonito del transporte público. Que tengan bonito día, que Dios los cuide mucho, que los bendiga mucho, que nos bendiga a todos y que nos sigamos viendo en más aventuras. Gracias por acompañarme con la cámara viajera y que estén súper bien. ¡Chau!